¿Cómo están? Bienvenidos a En Profundidad. Estamos a días, a horas, del censo electoral. ¿Por qué digo censo electoral? Porque a nadie le va a cambiar la vida el resultado del próximo domingo. Sí, para algunos comenzará una etapa de preocupación de acuerdo a los resultados porque perderán, y para otro de más satisfacción porque van a ganar, pero no se define nada. Sí se va a ver, se va a observar dónde está parado cada frente, cada candidato. En una campaña que yo les diría, desde la experiencia personal, que en estas cosas de algo sirve, desde el 83 yo no veo una campaña tan mala. Sin ideas, sin ideas fuerzas, sin elementos motivadores. Había en los 80 una cita en la política brasileña que decía: basta de realidad, queremos promesas, ¿no? Porque era todo muy gris, muy... Y acá pasa lo mismo, no hay promesas, es pollo o pastas, encuestitas de 1000 casos o errores no forzados, no hay otra cosa. Juega Macri con el error, con las boutachis de algunos personajes del kirchnerismo tipo Aníbal Fernández. Juega Fernández, Alberto, con las boutachis, por ejemplo, de Vidal, que sin coacheo ha cometido algunos errores bastante serios en lo discursivo. En el medio, esa franja del medio que amanecía como una chance de romper los extremos, bueno, no apareció. La Baña está intentando visibilizarse en un escenario nacional que no le permite la visibilización porque es o Macri o Fernández. Falta muy poco, faltan días, no sirven ya de nada esas encuestitas de 1200 casos. Habrá que ver si el resultado del próximo domingo, la mayoría de las encuestas dice que gana la dupla Fernández-Cristina, si ese resultado, si es que se da, le permite sostener una victoria hacia adelante, hacia la primera vuelta, o bien aparece un voto útil que puede captar la fórmula Macri-Pichetto. A todas luces, octubre luce como una eternidad, luce lejano en el tiempo. Mientras tanto, la transición santafesina. Tenemos a un diputado provincial oficialista, pero que además fue pieza clave en el armado con Roberto Labaña. Me refiero a Joaquín Popi Blanco, del Frente Progresista. Va a estar con nosotros en el momento de la grabación, a horas del acto de Mauricio Macri, Agapito Blanco, porque queremos saber también qué pasa en el macrismo rosarino, es concejal, el otro Blanco al cual hemos invitado hoy. Y para cerrar este programa, que va a ser previo a la elección del domingo, el consultor político Martín Ostolaza, que tiene los números. ¿Cómo están los números en Rosario, en la provincia de Santa Fe? Esta es la invitación para este programa. Vamos a hacer la primera pausa, vamos a consumir publicidad y después hablamos con Popi Blanco de la provincia de Santa Fe. Ya venimos. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, ¡claro! No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancosantafe.com.ar/cobrar con QR.
palabras que transforman. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe, un gremio de la democracia. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Joaquín Popi Blanco, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Mauricio? Gracias por la invitación. Primera pregunta, ¿cómo está la transición? Larga. Es larga, ¿no? Sí, hay que llegar a diciembre. A ver, sabíamos que era un riesgo, ¿no?, adelantar las elecciones. Creo que fue una decisión estratégica en materia también de opinión ciudadana. Había que despejar el escenario nacional del provincial. Era algo que reclamaba todo el arco político, los opositores, el oficialismo. Todos queríamos despegar las elecciones unas de otras. Pero bueno, realmente la transición es un proceso hasta el 10 de diciembre, que lógicamente que el gobernador Miguel Lifchit tiene que ejercer el poder hasta el último minuto. Va a dejar una gestión ordenada, va a dejar una gestión con los números en claro, pero por supuesto que va llegando diciembre y se va generando la expectativa sobre cuál va a ser el equipo que entra con el gobernador entrante. Entonces va a haber una convivencia octubre, noviembre y diciembre, suponemos, entre un equipo que se va y un equipo que entra, y trataremos de que sea lo más serio y lo más responsable posible. Digo, pregunto, ¿no se puede hacer algo distinto en materia de seguridad? Bueno, por supuesto que se pueden hacer siempre las cosas mejor y se pueden hacer las cosas distinto. Creo que el proceso del Frente Progresista en materia de seguridad hay que verlo como una película y ver de dónde arrancamos en diciembre del 2007 y dónde estamos cuando entreguemos el gobierno en diciembre del 2019. Entiendo que hay una mejora sustancial en las áreas que tienen que ver con la justicia. Nosotros hemos echado luz a un área oscura de la justicia provincial, como era la justicia penal. Acordate, Mauricio, previo al Frente Progresista, lo que era un juicio por un delito en la provincia de Santa Fe. Podían pasar años, a veces décadas, para encontrar a un culpable, para que una investigación judicial llegara a buen puerto. Acá hemos podido condenar a los monos, que es un juicio histórico, ¿no? En esa te doy la derecha. Ahora pregunto, ¿ha resurgido la violencia, el asesinato en ocasión de robo? ¿Se han producido episodios de violencia, de inseguridad en lugares como el Planetario, como Pichincha? ¿No hay ahí un aflojamiento de lo que es la prevención? No, en absoluto. No se afloja en la tarea, al contrario, una tarea de 24 horas por 7 días, y me consta. Porque el que está al frente de todo esto, en definitiva, es el gobernador Lifchit, y me consta su compromiso y su sacrificio en materia de seguridad y la cantidad de recursos que invertimos en todos estos años para mejorar la policía. Ahora, vivimos en una situación enormemente compleja a nivel nacional. El delito no es una exclusividad de Rosario ni una exclusividad de la provincia de Santa Fe. Vivimos en una sociedad empobrecida y violenta, donde ha aumentado el consumo de drogas en jóvenes y adolescentes, y esto es una marca de la Argentina, lamentablemente, y en ese contexto Rosario vive una particularidad que tiene que ver con el fenómeno de haber desarticulado bandas mafiosas, bandas criminales, y que siguen habiendo coletazos de estas bandas
que se disputan territorio y el control de la droga. Nosotros decimos, esto es un combate que no se detiene y esperamos y tenemos la expectativa y lo vamos a exigir desde la Cámara de Diputados de la provincia, que el gobierno que venga no mire para otro lado, que no apueste a un pacto de convivencia con las fuerzas de seguridad para tratar de calmar la cosa, sino que vaya a fondo y que sigamos desterrando las mafias de la provincia de Santa Fe. Para nosotros es una buena noticia lo que pasó en el cordón industrial. Es una buena noticia que la justicia federal investigue. Ahora, ¿cuántos años hace que Hermes Wiener venía diciendo que en el puerto de la provincia de Santa Fe, en los más de 23 puertos privados que existen en la provincia de Santa Fe, venía la droga que desembocaba de la ruta 11 y de las rutas del norte, de la 34 y que llevaban al puerto de Rosario? ¿Cuántos años hace que estamos pidiendo que Prefectura y que la Justicia Federal se haga cargo de lo que pasa en los puertos del cordón industrial? Si no entendemos que la complejidad del delito y que un crimen narco en Rosario está conectado con los puertos donde llega la droga y con los estafadores y lavadores de dinero que viven en Puerto Madero, no entendemos que esto es un fenómeno muy complejo, que no es responsabilidad de un ministro, que no es responsabilidad de un gobierno, sino que es un fenómeno que nos decían en los 90, nos decían, Argentina es un país de paso de la droga. Ahora es un país en el cual viven narcotraficantes, que viven colombianos, mexicanos, peruanos y argentinos, que viven del comercio internacional del narcotráfico y que viven en nuestro país, no solamente en provincias como Córdoba, Santa Fe o Entre Ríos, sino que viven en Nordelta, viven en Puerto Madero, y este es el fenómeno de la Argentina. Ahora, Mauricio, ¿vos escuchás algún candidato a presidente hablando de narcotráfico? No. ¿Escuchás que existe alguna propuesta superadora en materia de seguridad? ¿Alguien se No se escucha hablar casi de nada. Bueno, y no se habla de la justicia federal. Comodoro Pi es una joda. Comodoro Pi es la síntesis de la decadencia de este país, en el cual hay una connivencia entre fiscales, jueces, agentes de la CIDE, oficiales y paraoficiales, y todo eso está atravesado por delitos complejos como el lavado de dinero y, ¿por qué no, el narcotráfico? ¿Alguien habla de esto en campaña? Nadie. Y entonces esa es la desgarradora realidad de este país, pero bueno, esperamos que obviamente que esta política que desarrolló el Frente Progresista se continúe, se mejore, se aprenda de esta experiencia y que el próximo gobernador, por supuesto, vamos a estar colaborando en todo lo que creamos que es importante para la provincia. ¿Qué va a pasar el domingo que viene en Santa Fe? Digo, hay un escenario de polarización en todo el país, pero Santa Fe tiene características propias porque gobierna el Frente Progresista que apoya en este caso a Labaña. ¿Acá puede romperse esa polarización? Yo estoy convencido de que va a haber una gran elección de Labaña el domingo en Santa Fe. Hubo un intento fenomenal de los medios nacionales de destrozar la candidatura de Labaña. No he visto, yo no recuerdo otra campaña electoral en la cual los medios de comunicación hayan tomado tanto partido por uno o por otro lado de la grieta y que hayan cerrado cualquier espacio y hayan operado tan fuerte para que no exista una tercera alternativa. ¿Han tenido problemas para instalarse de todo tipo, en Capital? De todo, en Capital y en otras provincias, y hemos tenido operaciones de que se baja, de que le ofrecieron de un lado o del otro ser ministro. Acá hay una realidad, Mauricio, que es innegable. 2 de cada 3 argentinos no se siente ni kirchnerista ni macrista. Y va a ir a votar el domingo para que no gane el otro. Pero claro, sin esperanza, sin expectativa, creyendo que el país el 10 de diciembre va a estar peor, gane quien gane, de lo que estamos hoy. Ante esa realidad argentina, nosotros apostamos a Labaña. Es una expresión clara de que el problema de la Argentina es económico y es estructural. Y nosotros proponemos al Messi de la economía, al único ministro de Economía que la gente en la Argentina recuerda con cariño. Nombremos algún ministro de Economía que pueda caminar tranquilamente por la calle. Nombremos algún ministro de Economía que haya generado empleo como generó Labaña, o algún ministro de Economía de la Argentina que no se haya enriquecido de forma burda y absurda por su paso en la función pública. Roberto Labaña reúne esas características y la crisis del país es económica. 8 años de estancamiento. Por eso los progresistas, el socialismo, vamos a acompañarlo a Roberto. Creemos que vamos a dar una sorpresa. Muchos nos dan fuera de la pelea. Creemos que el domingo va a haber mucha gente que va a ir a votar en esta gran encuesta nacional que son las PASO.
y nosotros decimos, el domingo 11 de agosto no se define nada. No vote anti, vote dando un mensaje. Votar a la baña significa mandarle un mensaje a la grieta del fracaso. Decirle a Cristina y a Macri que hay una alternativa, de que estamos cansados de este estancamiento y de esta degradación institucional de Argentina, y que la baña representa eso, una alternativa por fuera de los poderosos. Empieza otra historia dentro del socialismo santafesino. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque el Frente Progresista, no digo al dividirse, pero al aparecer Cambiemos en escena, perdió competitividad, ¿cierto? Están buscando en reconsiderar ese espacio frentista, y digo, el hecho de que aparezca, por ejemplo, una opción como la de Dipolina, ¿implica también que amanece un tiempo de mucho debate adentro del partido? Por un lado, nosotros entendemos que toda derrota exige reflexión, exige autocrítica, y se cierra una etapa. Se cierra una etapa que son 12 años del gobierno del Frente Progresista en Santa Fe, en la cual nosotros caracterizamos 12 años virtuosos. La provincia de Santa Fe no es la misma. Hemos dejado la vara muy alta en un montón de áreas del gobierno, y que evidentemente toda derrota significa cerrar un ciclo y se abre la expectativa de lo nuevo. Y lo nuevo significa tomar todo lo bueno que hemos hecho en estos 12 años, aprender de los errores y generar expectativa, porque la agenda política es siempre una agenda de futuro y la gente vota futuro. Y necesitamos que el progresismo en Santa Fe, cuyos fundamentos son fuertes y sólidos y tiene una territorialidad impresionante, somos la fuerza política que más municipios y más comunas gobernamos, tenemos la mayoría en la legislatura provincial, que todo eso significa una nueva propuesta que enamore a los santafesinos. No partimos del desastre, partimos del 36% que sacó el Frente Progresista en las últimas elecciones, que muchas fuerzas desearían haber hecho esta elección en la provincia de Santa Fe, y partimos de, como te decía anteriormente, de esta experiencia. Pero lo que busca la gente es lo nuevo, la propuesta, la innovación, cómo vamos a seguir resolviendo los nuevos problemas que aparecen. Y ahí es donde tenemos que nosotros convocar, abrir y sumar a miles y miles de santafesinos que necesitan ser convocados nuevamente a una propuesta de transformación. Esto haciéndolo en un contexto de gobernando las ciudades de forma seria, transparente, exitosa, y por otro lado siendo oposición. Vamos a hacer una oposición seria, pero severa, del gobierno del peronismo, porque el gobierno del peronismo que se viene, el gobierno de Omar Perotti, llegó prometiendo cosas muy fuertes, llegó con promesas muy espectaculares, y en el cual vamos a estar ahí en la legislatura vigilando que esas promesas se cumplan para que no defrauden a los santafesinos. Y el socialismo es un partido que debate, es un partido que tiene vida interna, que ha crecido mucho, que se ha renovado, que hay cientos y cientos de nuevos jóvenes dirigentes que están ocupando espacios de representación en todo el territorio, pero lo hacemos con una línea política. El socialismo definió hace mucho tiempo, ni Macri ni Cristina, porque entendemos que los dos lados de la grieta son un fracaso. Y desde esa línea política, en la mejor tradición de Hermes Wiener, es donde estamos plantados de cara al futuro. Creemos que tomando esos valores, esa impronta, ese contacto con la sociedad y con lo nuevo que significó y significa el legado de Hermes Wiener, es donde está el germen y la semilla del futuro del Frente Progresista en Santa Fe, con multiplicidad de nuevos actores, porque Pablo Hapkin sin duda que es uno de los nuevos liderazgos del progresismo, radicales como Chiarella Menado Tuerto, como Maxi Puyaro, como Felipe Miklin, radicales que aparecen con una impronta territorial que reclaman también un lugar de liderazgo y protagonismo dentro del frente. Todo eso vamos a convivir en un nuevo tiempo, y la verdad que creo que, insisto, tenemos mucho más futuro que pasado. Gracias por venir, Popi. A disposición. Mucha suerte. Gracias. El diputado provincial Joaquín Popi Blanco, vamos a hacer el corte y vamos a hablar del macrismo rosarino, vamos a hablar de la posibilidad que tiene Mauricio Macri de ser reelecto y de qué le espera a Cambiemos en la ciudad. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con otro blanco, en este caso Agapito Blanco. Ya venimos.
Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, bregando por el bienestar de todos los santafesinos. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario, desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. Llega el Toyota que estabas esperando. Llegó el nuevo Toyota Yaris. Con una versión para cada momento de tu vida. Nuevo Yaris, crea tu momento. Auto Rosario, somos Toyota. Avenida Eva Perón 7811, Barrio Fisherton. Las rutas unen pueblos, ciudades, todo un país. En Santa Fe nos unen por completo 4.200 kilómetros de rutas provinciales y es por eso que nos propusimos hacer obras para seguir uniendo al desarrollo con la producción, a las ganas de progresar con las nuevas oportunidades y al presente con el futuro, porque son las rutas de esta provincia las que trasladan a los puertos el 80% de lo que los argentinos exportamos al mundo. Por eso cuando dijimos que lo íbamos a hacer, lo decíamos en serio. Y en 3 años ya transformamos 3.900 kilómetros entre reparaciones, repavimentaciones y nuevas rutas. Y seguimos trabajando sin parar en todas las obras que nos faltan y que van a potenciar aún más nuestra provincia. Somos lo que hacemos. Gobierno de la provincia de Santa Fe. Estudio Jurídico Cicchini y Spini. Asesoramiento jurídico integral, derecho civil, comercial, laboral, recursos humanos, sucesiones. Teléfonos 341-5218-526 y 341-5027-991. Balcarce 1140, Rosario. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Agapito Blanco es concejal. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cambia el nombre también en Rosario Juntos por el Cambio? ¿Qué va a pasar con los bloques? ¿Van a cambiar la denominación? ¿Seguirán siendo Cambiemos? No. En principio, hasta ahora sí, vamos a seguir siendo Cambiemos. No hay ninguna construcción en diferencia a eso, así que de todas maneras estamos muy concentrados en lo que es la campaña nacional, las cuestiones de acá para adelante en lo que refiere al Consejo Municipal. En cuanto a nuestro bloque, están absolutamente relegadas a la composición nacional. Yo me imagino dentro del Pro Rosario un debate, ¿no? Es decir, ¿qué nos pasó? Que en el 2017 ganábamos las elecciones, nos comíamos los chicos crudos, López Molina era el intendente ya puesto y de repente es tan mala la producción en el 2019. ¿Ha habido autocrítica? ¿Ha habido reuniones? ¿Ha habido, si se quiere, debate interno? Sí, por supuesto. Es decir, nosotros, obviamente, lo malo y lo bueno que tiene haber pasado por un proceso electoral que no nos fue favorable, tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? De que cuando uno viene de buenas permanentemente, porque hay que reconocer que
el PRO y después el Cambiemos, desde que se inició hace más de 10 años, siempre fueron éxitos electorales. De alguna manera siempre estuvimos a la altura de la circunstancia esperada o tal vez un poquito mejor. Bueno, esta es la primera vez que tenemos un traspié y creo que es absolutamente necesario tener ese debate interno porque, insisto, muchas veces cuando uno permanentemente está teniendo buenaventura, permanentemente está teniendo éxitos, le cuesta tener ese grado de autocrítica necesario para que tanto el triunfo como la derrota tenga un basamento. Grosso modo, la conclusión. ¿Por qué pasó lo que pasó? Creo que tiene que ver con de alguna manera, no haber podido interpretar el rol que debíamos haber tenido nosotros en el municipio, que era una discusión más profunda de los problemas de la ciudad. Lo hicimos tal vez con este compromiso que teníamos de generar gobernabilidad para la gestión del socialismo. Probablemente en ese compromiso nos olvidamos de profundizar críticamente, dentro de la crítica constructiva, de ser una oposición un poco más profunda, y eso nos desdibujó. Eso nos puso en un lugar donde la gente decía, bueno, vamos a cambiar, pero no vamos a cambiar tanto. Y el tema nacional, ¿no? Y el tema nacional, obviamente. Pero bueno, creo que el tema nacional fue determinante, pero independientemente del tema nacional, que fue profundo, que realmente como se dice, nos tiró un misil por debajo de la línea de flotación. Independientemente de eso, creo que tendríamos que haber profundizado algunos temas puntuales de la ciudad y no supimos hacerlo en su momento. Estamos a días de una elección presidencial. ¿Vos notás que es otra realidad, que lo que pasó en la ciudad con Cambiemos no va a pasar con Juntos por el Cambio? No. Yo creo que son dos realidades distintas, son dos connotaciones distintas. Lo que pasa a nivel nacional es la discusión de un cambio de paradigma, de un periodo de bisagra en la República Argentina, y lo que pasa en Rosario, bueno, era la composición muy atomizada de distintos actores políticos que de alguna forma no permitían la discusión de fondo, ¿no? Porque la verdad que en lo que es el Consejo de Rosario, que en definitiva es para el rosarino, digamos, la paleta donde uno puede pintar, que no pasa a nivel provincial. En esa discusión estaba Ciudad Futura, estaba el socialismo, estaba el kirchnerismo, estaba un peronismo vergonzante que no sabían si eran peronistas o eran kirchneristas, y después estábamos nosotros en esa composición de bueno, intentar generarnos un protagonismo que, insisto, por no haber profundizado los problemas de la gobernabilidad o de la gestión socialista, porque uno la puede criticar. Hay muchas cosas para criticar el socialismo, pero en realidad probablemente no profundizamos en cuestiones que había que visibilizar para que el electorado rosarino pudiera interpretar que nosotros éramos la alternativa para resolver un proceso de casi 30 años de socialismo, donde en líneas generales el saldo no es bueno, porque la ciudad sigue teniendo problemas del siglo XIX. Yo recién lo escuchaba a Popi, con el que tengo un gran respeto, pero él hablaba de, bueno, poder ver de qué manera vamos a enfrentar los problemas nuevos. Mal que mal podés enfrentar problemas nuevos si todavía no pudiste resolver los problemas viejos. Digo, ¿por qué el rosarino que hoy está dudando, que a lo mejor en su momento apoyó a Macri, pero que se siente mal por la economía, pero que no quiere saber nada con el kirchnerismo, tiene que volver a votar a Macri Pichetto? Nosotros interpretamos que esto es, como te decía antes, esto es un cambio de paradigma, es un cambio de... No tiene que ver con un nuevo modelo económico, simplemente hacer las cosas que hay que hacerlas como hay que hacerlas. Argentina vivió décadas de gastar muchísimo más de lo que nos entraba y de alguna forma eso se pagaba. En algún momento, en el 89 lo pagamos con 1.500% de inflación anual. Cuando vino Menem se pagó con el Plan Bones, que a todos los ahorristas que tenían plata en el banco le dieron un papelito a 10 años. Después vino automáticamente, al poco tiempo, viene el 1 a 1
con la contrapartida de las privatizaciones, ese proceso que tendría que haber sido espectacular, porque realmente Menem tenía mucho poder para sentar las bases de un cambio paradigmático en el país, no lo hizo, termina su gobierno con un 1 a 1 irreal, con un 1 a 1 que era una pintura, viene de la Rúa, nos lleva al corralito, viene el peronismo y nos decreta un default, donde en esa oportunidad no la terminamos pagando nosotros, pero la pagaron los ahorristas italianos, y el país perdió absolutamente todo lo construido en décadas de inserción en el mundo. Bueno, eso se tiró por la borda. Después lo empieza a pagar el campo con soja de $600 la tonelada, y ahora por primera vez se está sincerando la cosa, ¿no? Por primera vez tenés un gobierno que asume sus errores, que te dice la verdad, que no oculta la información, que le pone cara a una situación absolutamente adversa, que es un gobierno que tiene las cámaras en contra, el movimiento sindical en contra, un nuevo protagonista de los últimos 15 años de la Argentina, que es el movimiento piquetero en contra, gobernadores en contra, una estructura empresarial que por un lado te dice que el camino es por allá, pero por otro lado no le conviene que el país vaya para aquel lado. Es decir, una estructura empresarial donde muchos empresarios realmente en un país en serio tendrían que dedicarse a otra cosa. Bueno, en todo eso Mauricio Macri está intentando llevarnos a un país probado, a un país que en el resto del mundo ya se probó. Acá no estamos inventando nada, es decir, nosotros tenemos como ejemplos países serios, países que le ha ido muy bien, países que esta discusión ya la tuvieron hace 40 años. Entonces hay que tratar de salirnos de la gran tragedia que tenemos, del tango permanente, y empezar a poner proa a países o a estructuras de países que habiendo pasado por esto, lo único que tenemos que hacer es, de alguna manera, emularlo, cómo generaron ese proceso productivo que lo llevó a tener un país donde entra más de lo que sale, porque parece un latillo, ¿no? Hay que gastar menos de lo que nos entra. Pero en realidad es el ABC de la economía, es el ABC de cualquier familia, lo que te pasa a vos, lo que me pasa a mí, lo que le pasa a cualquier vecino de la ciudad, que si tiene un periodo de tiempo, y en este caso de década, donde gasta más de lo que le entra, y indefectiblemente se va a fundir. Indefectiblemente, sí, lo que está pasando es al revés, entra menos de lo que se gasta. No, bueno, está bien, pero el proceso para que entre más tiene que ver con una matriz productiva. Es decir, hoy por primera vez en la Argentina, antes vos tenías que mandar limones del norte del país a donde fuera del mundo, y el tren demoraba 21 días. Hoy demora 7, y es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo, pero es un proceso. Te traigo a Rosario. Hay un nuevo intendente que no pertenece al socialismo, sí al Frente Progresista, y que tiene todo para construir, porque no tiene estructura propia, no existe el hapkinismo. ¿Cuál va a ser la conducta de ustedes hacia Hapkin? O, no digo de ustedes, hablo de lo individual. No, yo creo que lo que le pase al rosarino está por encima de cualquier especulación política. Sí es cierto que a mi modo de ver, y esto lo hablo a título personal, debemos ser más incisivos en las cuestiones que tengan que ver con el ABC de una gestión. Es decir, nosotros no podemos seguir permitiendo, o por lo menos no podemos seguir estando en una condición de no visibilizar lo que le pasa a la ciudad. Es decir, la ciudad hoy está fundida. Las finanzas públicas tienen un déficit anual de 2.000 millones de pesos, ya con una deuda. Hapkin se va a encontrar con una dificultad muy grande para poder gestionar, pero ya no porque no tenga gente para hacerlo, porque no tiene estructura propia, porque creo que incluso si nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de ser gobierno, hay toda una estructura gigante que hoy tiene el socialismo en la ciudad de Rosario de administración de su funcionamiento, que te obligaría a mantener ese estatus. Es decir, nosotros no podemos inventar un funcionario, y creo que Pablo Hapkin tampoco puede inventar un funcionario. Es decir, vos mínimamente tenés que tener la posibilidad de interpretar lo que es un tablero de control. Vos cuando entres a una repartición puedas apretar un botón y saber lo que va a pasar con el accionar de
ese mandato o de esa acción. Me parece que Hapkin va a tener que basar su estructura de funcionamiento, por lo menos en los próximos 12, 16 meses, en la estructura socialista, que creo que es razonable y creo que es lo que tiene que hacer cualquiera que tenga la seriedad necesaria como para tratar de administrar una ciudad como la de Rosario. Ahora, tiene un panorama por delante muy, muy complicado, del cual nosotros vamos a intentar colaborar con él, del cual nosotros vamos a intentar darle la posibilidad de tener discusiones relacionadas con un presupuesto que hoy le es absolutamente hostil. Hoy la municipalidad gasta mal, gasta en cuestiones superfluas. Bueno, hay que generar una prelación, un orden de prioridades para decir, vamos por acá, esto otro puede esperar. Yo creo que los rosarinos sabemos en qué podemos esperar y en qué no. Si nosotros tenemos que, para dar un ejemplo, pudimos haber dejado el remozado de Paseo del Siglo o de la Plaza San Martín, diciéndole a esos vecinos, bueno, vamos a esperar un poquito, un par de años, porque hoy tenemos vecinos de la ciudad que tienen problemas del siglo XIX. Cuando le resolvemos esto, volvemos para este lado. Agapito, gracias por venir, mucha suerte. Al contrario, gracias a ustedes. Agapito Blanco, concejal de Cambiemos, Rosario. Hacemos el corte, después vamos a hablar con Martín Ostolaza, consultor político de Innova, para ver cómo está la ciudad, cómo está la provincia a una semana de las elecciones nacionales, pero después de algún tiempo también de que se realizaron los comicios provinciales. Ya volvemos. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. El nuevo sistema de movilidad Rosario Movi empieza a ser una realidad. Sumamos nuevas unidades con aire acondicionado y totalmente adaptadas. Y ahora el boleto será por hora. Pagás el primer viaje y durante una hora vas a poder hacer transbordos a otras líneas urbanas para llegar a tu destino en horario diurno. Y durante la noche, domingos y feriados, podés hacer combinaciones durante 2 horas. También podés usar bicis públicas para completar tu recorrido. Además, podés planificar tus viajes con la renovada aplicación Cómo Llego, combinando líneas. Así, ahorrás tiempo y dinero. El nuevo Rosario Movi está en marcha. Municipalidad de Rosario. Los Jardines Mediodías, almuerzos, parrilla de pescados y carnes, pastas caseras, cocina gourmet. Los Jardines Mediodías, un lugar donde florecen los sentidos. Reservas e informes vía Facebook o al 153 20 11 22. 153 20 11 22. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Con Martín Ostolaza hablamos mucho, lo invitamos muchas veces al programa, antes de las elecciones provinciales y ahora antes de las elecciones nacionales. ¿Cómo estás, Martín? Hola, Mauricio. Gracias por la invitación. Digo, a ver, en lo personal, desde el 83 que hago periodismo político en forma profesional, no recuerdo una campaña tan mala. Pero cuando digo tan mala es
en todos los sentidos. O sea, es mala en los spots, es mala en el discurso, es mala la ausencia de debate, la ausencia de polémicas. Yo no sé si compartís esto. Sí, si mala es, básicamente está asociado a falta de promesas, como decías en tu introducción, y de ideas. ¿No? Me parece que hay una discusión de formas por sobre contenido que explica un poco esa campaña no tan atractiva, digamos. No hay efectivamente, por lo menos en esta instancia, esta primera instancia, básicamente tenemos dos instancias, hasta las PASO y después hasta las generales. En estas primeras instancias se están discutiendo cuestiones de forma, fundamentalmente porque el que instala discusiones con más eficacia hasta el momento es Cambiemos. Tiene una estrategia más definida, electoral, y logra imponer clivajes, dicotomías claras, que simplifican mucho la discusión, sobre todo para el público generalizado, que no está informado, que no le interesa la política. Entonces instala discusiones que es blanco o negro, donde siempre se para con mucha eficacia en el lugar positivo y deja al adversario en el lugar negativo. Concretamente, república, autoritarismo, modernidad, atraso, integración, aislación. Entonces, instala esas dicotomías, le permite a la gente tomar atajo cognitivo, se diría en psicología política, y le simplifica tomar una decisión importante como es elegir un presidente. Entonces, fundamentalmente creo que uno de los clivajes con el que más frutos le rindió es Venezuela. Venezuela, el sindicalismo, el conurbano. Digo, ¿tenés números de qué puede pasar en la provincia, en Rosario? Tenemos algunos números, pero no provinciales, sino de algunas localidades que medimos post-elecciones nacionales, post-elecciones provinciales, y nos da que Alberto Fernández ganaría en la provincia por un margen de alrededor de 10 puntos. Supera los 30 puntos, Macri viene creciendo, Macri no saca los mismos puntos que sacó previo cuando lo medíamos escenarios también que no estaban conformados, pero medíamos escenarios de cara antes de las elecciones provinciales, Macri estaba alrededor de los 15, Macri ya ahora está 20 o un poquitito más en la provincia. Pero bueno, Alberto Fernández no decrece. Parece que Alberto Fernández va a ganar con cierta comodidad, por lo menos en las PASO. ¿Y la Baña? Y la Baña está medianamente como estaba hasta hace unos meses, alrededor de 15 puntos. 15 puntos en Santa Fe es una cifra importante, me parece, ¿no? No es la que se esperaría en otras circunstancias, teniendo en cuenta que lo apoya el gobierno de la provincia. Pero no deja de ser una incógnita que el gobierno de la provincia, promedio entre la elección de Bonfatti y la elección de Lifchit, sacó entre 30 y 35 puntos, más o menos, y la Baña, con el apoyo, esté en alrededor de 15. Evidentemente hay una gran cuota de voto socialista, de voto Frente Progresista, que está entre Alberto Fernández, entre algo la Baña y algo que no sabe qué opción tomar. ¿Crees que el voto de la Baña se va a mantener hasta el final o que de acuerdo a los resultados de las PASO ya en la primera vuelta se va a la Baña, por el promedio de investigaciones que a nivel nacional le dan alrededor de 10 puntos. Cuesta creer que decrezca menos de 10 puntos, que ya es poco, me parece. Entonces, ¿cuánto menos puede decrecer? 1, 2 puntos. Va a estar ahí, entre 8, 10, 11, depende de cómo saquen las PASO, pero me parece que por una cuestión matemática, si Alberto Fernández gira alrededor de los 40, Macri gira alrededor de los 37, 38, ya alrededor de 80 puntos tenés entre los dos candidatos, quedan 20 para repartir. Se ha dado en Rosario puntualmente un giro, me parece, copernicano con el peronismo. Y el peronismo pasó de ser ese partido al cual no tenía ninguna chance, de hecho no gana acá desde el 73, pero tampoco ganaban sus candidatos a la gobernación, a convertirse en referencia principal. El triunfo de Perotti se explica por Rosario. El triunfo de Aníbal Fernández en la provincia se va a explicar por Rosario. Sí. ¿Qué pasó? Parece que ha vuelto a... La coyuntura ayudó. Leía
leí artículos de hace 2 años, artículos nacionales, de opinión, ensayos, que se preguntaba por la muerte del peronismo a nivel nacional. Y bueno, ya ahora lejos de esa pregunta están todas escondidas en un baúl. Sí. Me parece que el peronismo, en términos locales, ha podido reencontrarse fundamentalmente con la periferia de Rosario, que era un voto duro, histórico, que lo acompañó casi siempre, salvo, por lo menos en lo que es Rosario, en el 2017 y bueno, en el 2015 hubo también tal vez un poco menos que... En el 2017 está claro que fue un voto que se canalizó a través de Cambiemos. Entonces me parece que se ha podido reencontrar con Por eso te lo consultaba, porque en el 2017 Cambiemos ganó en todos los barrios de Rosario. Claro, bueno, ahora no ganó en ninguno. Claro. No ganó en ninguno y disputó algo en lo que es el centro. Me parece que el peronismo se ha reencontrado con ese voto histórico duro y a través de figuras como la de Perotti, que tienen un perfil ideológico no tan marcado, ha podido ampliar un poco, tanto por izquierda como por derecha. La demanda, o sea, Perotti ganó las elecciones, me parece, o mejor dicho, las pierde el socialismo por el tema de la seguridad. Yo creo eso, ¿no? Al margen de otros condicionamientos. Pero va a ser muy fuerte la carga, la demanda hacia Perotti de cumplimiento de sus únicas 2 consignas, que fueron orden y paz. La gente quiere orden y paz y Perotti va a tener que cumplirlo. Esto lo obliga a trabajar mucho en la transición, ¿no? Sí, también sí, está claro que tomó posturas claras en determinados temas que son temas que afligen a los santafesinos. Ahora, no nos olvidemos de las promesas también que hizo Macri en el 2015 y la sociedad no le está facturando promesas incumplidas. No le factura, decir no le está facturando pobreza cero. Nadie le está recordando a Macri. Ganancias ni siquiera pedacitos, partes. Nadie le está recordando que prometió que iba a unir a los argentinos. Es la economía. Evidentemente, sí, es la economía. Lo que no encuentra la oposición hasta el momento es justamente lo que sí encuentra el oficialismo. Es un kit discursivo más vinculado a lo emocional que a lo racional, que le permita poder conectarse con ese porcentaje menor de población que todavía no definió, porque las elecciones básicamente se vienen definiendo desde antemano. ¿Qué porcentaje queda por tomar una definición en términos nacionales? Si Cambiemos y el Frente Progresista y el peronismo y el Frente Todos ya, como te decía al principio, giran alrededor del 80% del electorado. Hay poco en juego. Hay poco en juego. Ese poquito en juego que puede torcer la decisión electoral nacional para un lado o para el otro es el que, al menos en este tramo, Cambiemos, me parece que fue un poco más eficaz. No quiere decir que vaya a ganar el domingo. De hecho, probablemente casi seguro gana Alberto Fernández el domingo. Pero me parece que ha tenido más eficacia a la hora de comunicarse. Puede empezar otro partido después del domingo. Alguien me decía, mira, hay chances de que Vidal pierda con Kicillof, pero lejos de generar eso, una lectura como la que se está haciendo mayoritariamente, hasta podría servirle a Macri, que por el miedo a que el kirchnerismo, el peronismo se quede con todo, tenga un voto que de otra forma sería impensado. ¿Vos cómo ves eso? ¿En la provincia de Buenos Aires? Sí, la importancia de provincia de Buenos Aires con la nación, ¿no? Han trascendido algunas notas así entre líneas, como que el gobierno da a entender que el escenario que más le conviene es quedar cerca. Sí, claro. Prefiere perder quedando cerca por poco, que ganar por poco. Entonces, me parece que en provincia de Buenos Aires, la dificultad que tiene eso es que en provincia de Buenos Aires el Frente Todos tiene un candidato atractivo, que ha hecho una campaña un poco más prolija, que ha tenido un mensaje y que lo ha podido sostener con coherencia. Ahí no interfieren otras voces nacionales como interfieren en la campaña nacional que complejizan, digo voces como artistas, determinados personajes que le causan un dolor de cabeza a Alberto Fernández. Y obviamente también la fuerza y el recorte que hacen los medios nacionales
le dificulta un poco más la campaña a Alberto Fernández, que no pasa tal vez en provincia de Buenos Aires con Kicillof. Me parece que los medios ahí están apostando más a lo nacional que en provincia. Entonces, bueno, todo eso me parece que tiene un buen candidato, tiene un caudal electoral muy potente, el peronismo en provincia, y está Macri que la tira para abajo a Vidal. Entonces, hay un cúmulo de elementos que le hacen muy difícil la elección al gobierno nacional en provincia de Buenos Aires. Bueno, te vamos a consultar después de las PASO, porque me parece que se van a venir momentos, semanas muy ricas para el análisis político y para la consultoría, porque ¿qué va a pasar después de que el mar deje sobre la arena tantas señales, ¿no? Sin duda, sin duda. Me parece que es una campaña de etapas donde Cambiemos tuvo su primera etapa instalando miedos. El Frente de Todos tuvo su primera etapa organizándose. Creo que termina mejor de lo que empezó. Sí. Entonces habrá que ver si pospaso, con los resultados sobre la mesa, cómo se reconfiguran estas etapas y qué rumbo toma cada uno de los adversarios. Gracias por venir, Martín. Gracias a vos. Martín Ostolaza de Innova, la consultora rosarina. Hacemos el corte, será el último, y después las conclusiones últimas antes de las PASO. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. En el Día del Niño, elegile un regalo y envolvelo en abrazos. Del 10 al 17 de agosto, hasta un 30% de descuento en jugueterías, indumentaria, librerías y bicicleterías, solo con las tarjetas de crédito del Banco Municipal. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Las rutas unen pueblos, ciudades, todo un país. En Santa Fe nos unen por completo 4.200 kilómetros de rutas provinciales, y es por eso que nos propusimos hacer obras para seguir uniendo al desarrollo con la producción, a las ganas de progresar con las nuevas oportunidades y al presente con el futuro, porque son las rutas de esta provincia las que trasladan a los puertos el 80% de lo que los argentinos exportamos al mundo. Por eso cuando dijimos que lo íbamos a hacer, lo decíamos en serio. Y en 3 años ya transformamos 3.900 kilómetros entre reparaciones, repavimentaciones y nuevas rutas. Y seguimos trabajando sin parar en todas las obras que nos faltan y que van a potenciar aún más nuestra provincia. Somos lo que hacemos. Gobierno de la provincia de Santa Fe. Consejo Municipal de Rosario. Siempre cerca de la gente. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Estamos a días, a horas de las PASO, hemos hablado meses y meses de estas elecciones. Bueno, llegó el momento. El momento es el domingo próximo.
Y lo único que va a dilucidar este entuerto es la opinión suya, la opinión del votante. ¿Será para Macri? ¿Será para Alberto Fernández? ¿Habrá chances de que Labaña pueda estar en competencia? Bueno, faltan horas. Este programa se terminó, volvemos el próximo lunes ya con el resultado puesto. Hasta entonces.